Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar acerca de cómo crear un panel de control. Como lo digo en las clases, algo tradicional, y cómo hacer otro panel de control ya enfocado con temas de tablas dinámicas, segmentación de datos y todo ese tipo de cosas que llevan, ¿no? En este caso vamos a lo siguiente. En la página superalumnos.net tenía una base de datos que vamos a utilizar. La base de datos es de una inmobiliaria, fecha de venta, tipo de inmueble, tipo de operación, vendedor, superficie e importe venta. En este caso descargué el archivo y ya aquí lo tengo. Son alrededor de 2428 datos. Vamos a trabajar en panel de control, vamos a desarrollar un panel tradicional y otro enfocado a tablas dinámicas para que puedan ver la diferencia. Como les comento en las clases que hemos practicado, que hemos visto, el porqué, la importancia de una tabla dinámica cuando es el comienzo, ¿no? Cómo viene a reemplazar muchísimas funciones que nosotros nos acostumbramos a trabajar en Excel. Para esto vamos a lo siguiente. Vamos a empezar con la tabla de control tradicional. Vamos a ver los datos que se encuentran, fecha, referencia, fecha de alta, tipo, y vamos a hacer un tipo dashboard. Vamos a buscar por internet ejemplos y nos vamos a utilizar uno que aparezca. Dashboard Excel, imágenes. Eso lo tienen que hacer ustedes en las clases. Tienen que ver cuál les interesa para desarrollar. Podemos utilizar este. Este es demasiado. Demasiadas cosas, ¿no? ¿No les parece? Muy abultado, pero pues de igual manera. Más adelante un ejemplo. Aquí ya podemos darnos cuenta que están las mini gráficas. O sea, muchos detalles. Vamos a ver todos y vamos a ver cuál nos conviene más. Pues vamos a buscar la manera de una combinación, ¿no? Ustedes tienen que trabajar en eso. Entonces, tablero de control, vamos a hacer uno igual. Para esto es muy importante que ajusten el formato de la hoja, de cómo se va a trabajar. Para esto es muy importante darle clic en archivo, opción imprimir, y vamos a ver el tamaño de la hoja que tenemos para trabajar. Configuración de página. A ver, ahí está. No marco nada, pero aquí podemos ver el tamaño de la hoja en lo que nosotros trabajamos. Un ejemplo aquí. Entonces todo esto va a ser nuestro panel. Para esto es muy importante utilizar los métodos de decoración. O sea, aquí combinar y centrar, agregar un color. Vamos a agregar un color azul. Agregar contenido. Panel de control. ¿De qué era? Inmobiliaria, ¿verdad? A ver, ¿sí? Perdón, es que a veces se me va la... ¿Dónde está? Creo que ya lo eliminé, ¿no? Bueno. Panel de control, inmobiliaria. Sí, es inmobiliaria. Muy bien. Lo queremos un poco hacia la izquierda y agregamos así. Imaginemos que así va a empezar nuestro panel. Archivo, imprimir, y así podemos ver que trabajamos se ve de esta manera nuestra hoja. Muy bien. Para empezar vamos a quitar los cuadros, los cuadritos, estos. Hay muchas, ahí podemos quitar los bordes, pero en este caso vamos a hacer vista, mostrar línea de cuadrícula y quitamos. Ya tenemos el panel de control. Entonces, con la información que tenemos aquí, que vendrían siendo indicadores a tomar en cuenta, dependiendo de la referencia, generamos que nos muestra la alta, tipo de operación, provincia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya luego agregamos otro tipo de funciones, cuáles nos interesaría. Definir objetivo. Primer objetivo es, aquí lo vamos a notar, que nos muestre todo por la dato de referencia. Que nos muestre todos los demás apartados. Para esto se necesita el buscar B, es lo que les comentaba. En este cuadro vamos a agregar combinar y centrar,
Ustedes pueden usar el cuadro que ustedes quieran, vamos a utilizar más. Combinar y centrar. Sí, está bien. Y vamos a tomarlo como lo que vendría siendo la referencia. Referencia. Y otros cuadros. Aquí, combinar y centrar. Y aquí va a ser los datos que tengamos a utilizar con respecto al indicador de referencia. Vamos a ir a datos, validación de datos, permitir una lista, buscamos el origen y vamos a seleccionar toda la referencia. Enter y aceptar. En este momento podemos ver la referencia con respecto a los datos aquí. Vamos a aumentar el tamaño. Y podemos ver con respecto a lo que nos está marcando y apareciendo. 100, vamos a ver si se encuentra el 100, si se encuentra, o sea, aquí está la referencia, aumentamos tamaño, ponemos color, esto, así para que se vea un poco más llamativo por el momento, solamente. Ya buscamos la manera de agregarle otro tipo de colores, formatos, pues ya dependiendo de lo que ustedes quieran. De igual manera también podemos reemplazar esto por un cuadro de texto que más adelante les explico cómo. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la referencia. Aquí queremos un indicador que nos muestre lo que vendría siendo fecha de alta, tipo, operación, provincia. Es más, vamos a copiar todos. Oh, se me olvida que es la misma hoja. Entonces, control V. Aquí tenemos estos datos. De igual manera, ahorita los vamos a eliminar. Nada más para tenerlos en cuenta. O es más, ponerlos en blanco, para que no se estorben. Cuadro de texto, insertar texto, cuadro de texto, agregamos uno, vinculamos barra de fórmula signo de igual con el apartado que nos marca la que nosotros tenemos aquí en la parte de arriba. Aquí tenemos fecha de alta, otro cuadro de texto. Es más, vamos a utilizar el mismo. 2, 3, 4, 5. Quitamos, esto sería A, sería B. Lo vinculamos con tipo. Ok. Muy bien. Es más, esto inclusive sin vincular lo podemos trabajar. Pero de igual manera vamos a dejarlo, ¿no? Ahorita van a ver el por qué. C, lo vinculamos con lo que viene siendo D. E. Y F. Falta uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer esto más pequeño. Esto es más que nada ir puliendo, ir viendo los detalles. Así, tipo. Y este panel de control va a ser enfocado a lo que nosotros tengamos o con respecto a otro tipo, no solamente panel de control de inmobiliarias, todo va a depender de la base de datos. ¿Por qué aparece esto? Porque lo estamos vinculando para que funcione con el encabezado. Ahorita van a ver a qué me refiero con esto. Por ejemplo, aquí voy a pausar un poco el video para que no sea tan largo, o sea, ya vamos 9 minutos y no hemos hecho nada, casi. Perdón. Muy bien, vamos a continuar. En este caso ya tengo todos los apartados con respecto al cuadro de texto vinculado con la información que aparece en estas celdas. Es un poquito más pequeño para que pudiéramos trabajar con los paneles de control. Aquí se pueden dar cuenta que ya tenemos este tipo de detalles. Faltarían algunos detallitos para pulir.
Pero esto solamente van a ser los encabezados, ojo, como les comentaba, la base de datos, aquí ustedes pueden modificar y se va a ir cambiando con respecto a lo que tengamos aquí. Por ejemplo, aquí me faltó, de igual manera ahorita lo agregamos, vinculamos. Vamos a la base de datos, vinculamos referencia y le damos aquí, enter. Es lo mismo. Ahora, en vez de tener vinculamos y ya. Ahora sí, estas celdas están vinculadas con lo que tenga la base de datos. Si aquí modificamos, se modifican, sí o sí se modifican, y al mismo tiempo se modifica también en la parte de aquí, en la parte de los cuadros de textos. Vamos con los paneles de control. Los paneles de control o los cuadros de texto que se vinculen van a ser aquellos en los que muestre la información que aparece en este lugar, o sea, en este lugar. Solamente va a mostrar indicadores de lo que a nosotros nos interesa con respecto a los datos del cliente. Para esto vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadros de texto. Insertar cuadro de texto. Vamos a crear un color, un tamaño, perdón. Y aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces los seleccionamos aquí. Y lo vamos pegando. Yo sé que no van a caer todos, pero de igual manera, con que sean 3. 3, 4, 5, 6 y 7. Un poco mal hecho nuestro panel de control, pero de igual manera, es para que ustedes vean y lo hagan de mejor manera. Ya es dependiendo de las exigencias del gerente, de la persona que quiera. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí ya tenemos los indicadores con lo que tenemos de acá en la parte de arriba. Ahora bien, estos se van a seleccionar y los vamos a colocar. Ok, entonces este sería para que se pueda agregar en la parte de arriba. Lo tuve que cortar y rehacer para que nos permita. Entonces en este caso me equivoqué. Lo primero era crear los paneles de control para la información que muestre y luego los encabezados. Por ejemplo, aquí si le damos y lo arrastramos no nos permite. Control X, Control V y lo pegamos aquí. Como les comento, esto de Excel hay muchas alternativas, muchas maneras de trabajar. Si tienen la creatividad para solucionarlo, es lo más importante. Porque, un ejemplo, un servidor no te puedo decir que sé todo de Excel. Me gusta, estoy aprendiendo todo el tiempo con respecto a la herramienta, cosas nuevas. Me gusta el tema de macros, me gusta mucho más el user form. Creo que se puede sacar mucho potencial de ahí. Pero no soy experto. Pero tengo la creatividad para solucionar problemas que a lo mejor ni siquiera se le ocurre a otras personas, lo puedo hacer. Es lo que incentivo con respecto a los cursos. Les digo, usen la creatividad para solucionar diferentes tipos de problemas. Control X, Control V. Ah, ¿falta otro? Sí, falta otro entonces. Y este video va a ser largo, creo. Va a tardar 1 hora o 2 horas. Pero está bien, de hecho, inviértanle a las personas que están interesadas en temas de Excel. Este video les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque es muy parecido a lo que vimos en las clases, en las primeras clases que era básico. En las primeras clases que era básico, les comentaba la importancia. Esto no me sirve. La importancia del manejo de fórmulas básicas. Ok. Entonces aquí lo que hicimos, un cuadro de texto, vamos a aumentar el tamaño. Nos va a marcar lo que vendría siendo la información de lo que tenemos en la parte en el otro base de datos. Ojo, en este base de datos todavía no tenemos ni promedio ni nada de eso. O sea, no tenemos promedio, suma, máximo, no. Pero eso lo vamos a ir agregando.
Entonces, en este caso ya tenemos este panel de control. Hay que vincularlo con la información que nosotros pudiéramos tener. Esto va a ir en blanco, esto va a estar oculto. Para mí, a mí no me interesa, lo voy a poner oculto. Pero en este caso, lo voy a trabajar de la siguiente manera. Aquí vamos a agregar, ojo, la primera fórmula que vimos, buscar B. Abrimos paréntesis o el tabular para que nos marque la fórmula. Valor buscado, punto de partida para iniciar nuestra búsqueda. Punto de partida, recuerden, qué es lo que queremos buscar o en qué lugar aparece lo que queremos buscar. Coma, matriz tabla. Seleccionamos toda la matriz tabla que se encuentra. Coma, indicador de columnas, dependiendo de la columna que a mí me interesa. En este caso era la columna de referencia, la tenemos. Va a ser la columna 2. Columna 2. La búsqueda es exacta. 0, ¿dónde está? Y aquí podemos ver que la fecha nos marca este formato 38025. De igual manera lo cambiamos en este momento. Buscamos formato fecha. Fecha corta. Y lo ampliamos. A ver si nos permite así. De igual manera no importa. Vamos a hacer más chiquito. Ahí está. Y este cuadro de texto lo agarramos y lo vinculamos con esa fecha. Enter. Aquí está. No lo quiero que se muestre ahí, lo que se muestre en centro, ahí y hacia la izquierda. Ahí está. No, pero es referencia, qué güey. No, pero referencia lo tengo. ¿Cómo le hago? Entonces el error fue este de referencia. Vamos a eliminarlo. A ver, nos permite, no nos borra nada de lo que tenemos acá. No, no lo borro. Entonces no es referencia, vendría siendo fecha. Pero esto lo vamos a eliminar para no hacer más problemas. Ahí está. Y agregamos fecha de alta, fecha de venta. Vamos aquí. Control Z. Así lo vamos a dejar por el momento. Ustedes lo van a tener que acomodar, sí, lo tienen que tener que pulir. Un servidor lo está haciendo así nomás para que de manera demostrativa. Te metemos aquí mini gráficas o otro tipo de indicadores. Aquí vamos a utilizar la fórmula signo de igual para vincular con la fecha. Enter, le damos el apartado, cambiamos hacia abajo y hacia abajo, sí, hacia abajo mejor. Ahí. Tipo de fecha, hacemos lo mismo. Vamos a lo siguiente, signo de igual. Vamos a vincularlas todas ya para que tengan, que aparezca ya la fórmula. Aquí lo siguiente también signo de igual. También esto. También les comento los siguientes, enfocado a temas de Excel, les voy a explicar ejemplos que se me hacen muy interesantes con la tendencia. ¿A qué se refiere con tendencia? Digo, ¿cómo hijos no se puede aprender con memes el Excel? De hecho, son de las cosas que quería hacer cuando estaba dando clases en prepas. Buscar la manera de hacer. Es que esto es aprender de manera interesante. Si lo ves aburrido, no sirve. O sea, algo aburrido no sirve. Da flojera. A mí no me gusta aprender de manera aburrida. Tengo que buscar la manera de relacionar siempre. A eso se llama lenguaje significativo. Pero siempre busco la forma de aprender sin aburrirme. Hacia abajo y hacia abajo. Entonces aquí ya están vinculadas. Vamos con lo siguiente. Tengo la fórmula aquí. Para hacer la fórmula que se está arrastrando sola, tengo que... Recuerden esto que vimos en la clase. Crear un nombre, un rango. Aquí ya le creamos el nombre. Aquí en la parte cambiamos sería rango. No, así, inmo. Enter, este rango ya quedó grabado de esa manera. Panel de control, nuevamente tipo igual, buscar B, abrimos paréntesis, valor buscado, el punto de partida donde inicia mi búsqueda, coma, matriz a buscar, inmu, coma, indicador de columna, la columna número 3, coma, 0, cerramos paréntesis, enter. Local, tipo local. Aquí podemos ver que ya se ajustó y lo vamos a arrastrar. Entonces va a aparecer local. O no va a aparecer nada. Por la matriz a buscar, ¿verdad? Muy bien. C4. Perdón por eso. B4.
B4, B4, ¿qué creen aquí? B4 también. Y aquí, B4 también. Muy bien. No se cambia porque ahorita lo vamos a cambiar. 4, indicador de columnas. 5, 6, 7, precio venta, fecha local, 8. Es que esto lo modificamos a formato fecha corta. Y aquí se pueden dar cuenta que esta información ya fue agregada. Provincia, o sea, provincia. Se no me dejó, no lo vinculé de la manera correcta. Provincia, aquí, enter. Aquí podemos ver que al momento, vamos a bajar esto, de modificar aquí la información, nos va a proyectar con respecto a la fecha de alta, tipo, alquiler, operación de alquiler, provincia, Girona, superficie, esto creo que es España, algo así. Y tipo de superficie, tipo de venta, no, precio de venta y fecha. Venta, cambiamos formato de dinero, lo agregamos. También creo que solamente lo único. Y aquí ya podemos ver que tenemos nuestro dashboard. Todavía apenas los paneles principales. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Vamos a darle otro formato porque no se ve como queremos. Queremos agregarle otro color, un color azul. Así está bien. Y efectos. Aquí les comento esto. Busquen cuáles efectos les llaman la atención para que pueda tener este efecto, ¿no? O sea, aquí ya tenemos un panel de control con este tipo de indicadores. Solamente de lo que nosotros podemos modificar aquí, no lo cambia. O sea, ya dependiendo, vamos cambiando los valores, pero esto tampoco nos lo queremos. O sea, esto lo podemos ocultar. Tipo de texto blanco. Aquí está. Y solamente nos muestra los datos que se aparecen en este lugar. Esto es nuestro... Aquí era la referencia. Pues con razón se eliminó. Así nada más, referencia. Entonces las personas que lo utilicen, vamos a agregar aquí para marcar que llame la atención a donde tenemos que buscarle. Damos clic aquí, buscamos referencia y nos muestra los indicadores de lo que nosotros tenemos aquí. Pero todavía no, le faltan bastante cosas a nuestro panel de control tradicional. Aquí el detalle. Todo esto, creo que este video va a ser enfocado solamente a lo tradicional. A ver, ¿qué podemos sacar de datos? Provincia, ok. Aquí ya ubiqué que es lo que podemos sacar por vendedor y por operación. Por provincia también puede ser. Entonces, esto va a ser sumar puntos sí, contar puntos sí. También podría ser interesante contar puntos sí, sumar puntos sí, dependiendo de lo que nosotros nos interese buscar. Aquí lo que les digo, que tienen que pensar la lógica, qué es lo que les interesa. Superficie no nos interesa, mayores ventas podría ser. Mayores ventas, ahí podemos utilizar el B de conta, el B de suma. Pero vamos a irnos por partes, ¿no? Nos interesa con respecto al promedio total. Promedio de todas las ventas desarrolladas. Promedio. En este caso vamos a agregar lo siguiente. Igual, promedio, se abre paréntesis. Oh, sí, donde andaba buscando. Promedio de ventas. Seleccionamos toda la información, cerramos paréntesis, enter. En este momento podemos utilizar estos datos por promedio de ventas. ¿Y qué creen? Lo vamos a vincular para allá. Vamos a vincular al panel de control tradicional. En este caso lo vamos a agregar aquí, promedio de ventas, y lo vamos a trabajar. Cuadro de texto, vinculamos, control Z. Y es más, lo otro creo que también, sí, lo otro era innecesario también hacer. Lo de vincularlos aquí. Nada más que como práctica puede funcionar. Lo del buscar B que ocultamos. Les recomiendo para el comienzo porque pudieron haber creado el buscar B en la base de datos y aquí también dejar más limpio. Pero de igual manera, está bien. Les comento, de muchas maneras pueden llegar a solucionar con respecto a Excel. Promedio. Aquí ya agregamos promedio. Vinculamos la parte de arriba, claro.
vinculamos con la siguiente hoja y vamos a utilizar el promedio. Eso es de ley. Entonces aquí ya tenemos el promedio. Promedio de los valores. Esto como tal es un dato que no va, es estático, no se va a cambiar, a menos de que nosotros lo quisiéramos cambiar. Pero para cambiarlo nosotros ocupamos también típico buscar B y que sea promedio, que sea otro de ventas. ¿Podemos utilizarlo? Sí, podemos cambiarlo. Ahorita vemos si nos conviene. Y creo que sí nos conviene. O sea, que sea más dinámico, ¿no? Datos. Es lo que les digo, tienen que buscar la manera. Promedio. Esto vamos a dejarlo como una... Sí, promedio. Lista desplegable. Promedio de ventas. Otro detalle que también es importante tomar en cuenta. El máximo. Máximo. Máximo y mínimo. Pero no sabríamos de quién. A menos de que lo busque. Aquí ya nos estaríamos metiendo la sumatoria. Sumatoria. Esto más bien tabla dinámica lo podría hacer. Pero ahorita vemos. Datos, sumatoria, va a tener 2. Máximo y mínimo nos podría dar también, pero tendríamos que vincularlo para que nos dé el máximo de la persona. Y eso es B de suma, no. Eso es buscar máximo. La fusión de un buscar B con el máximo. Mejor luego lo vemos. En este caso sumatoria. Igual, para no dejárselos tan complicado. Suma, precio. Escondemos toda la información. Cerramos. Enter. Aquí podemos ver que aquí tenemos sumatoria de los valores. Una cosa es promedio y otra cosa es sumatoria. Entonces aquí les comento, pueden manipular muchísimo el Excel como quieran. Validación de datos, permitir una lista, origen de datos, solamente estos títulos y ya. Aquí pueden darse cuenta que les va a dar dos indicadores. Promedio de ventas y suma. Ahora vamos a vincularlo con respecto a lo que tenemos aquí. Promedio, vamos a agregar, aquí no hay nada. Fórmulas. Perdón, el panel de control está un poco feo, pero es que no sé hacer esto. Ahí está. Seleccionamos esto, combinar en fórmulas. Esto les va a servir para que no lo hagan como yo. Aquí vamos a crear con respecto a la escribir datos, lo mismo que hicimos allá. Permitir una lista, origen de datos, buscamos el base de datos, esto. Aceptar. Aquí ustedes le vamos a agregar inicio. Promedio de ventas, es lo que nos interesa, y sumatoria. Vinculamos este dato, lo cambiamos y lo utilizamos aquí. Sumatoria. Nada más que esto, vamos a bajarle. Ahí está. Y vamos a bajarle promedio. Promedio y sumatoria. Estos datos no cambian. Para que cambien, vamos a lo siguiente. Ocupamos el buscar B también, para que nos marque columna 1, columna 2. Pero, como les comentaba, vamos a hacerlo desde acá. Buscar B. Igual, ustedes tienen que buscar la manera de manipular la información como ustedes quieran. Les comento. Buscar B, punto de partida, algo que me interesa tomar participación. Este dato. Ahí está, ya lo seleccioné. Sí lo seleccionó, ¿no? Vamos a ver si lo seleccionó. Coma, matriz a buscar. Va a ser solamente esta información. Coma, columna número 2. Columna, indicador, rango o ordenado 0. Vamos a ver por qué no lo permitió. Base de datos. Rango tabla. Indicador de columnas. Estoy utilizando algo que no. Vamos a ver otra vez. Igual. Buscar B. Abrimos paréntesis. Este error ya me había ocurrido anteriormente. Valor buscado. Ahí está. Ok, no me deja este. A ver. F, no. 7. No.
B7 F7. En la función panel de control. Ah, ya sé por qué. Porque está vinculado. Entonces sí sería, si está manipulado desde acá, o sea, por ejemplo aquí, promedio de ventas, sumatoria. Sumatoria y promedio de ventas. B7, F7. Vamos a dejarlo así. Solamente B7. Aquí lo vamos a dejar. Ahorita lo modificamos. B7. Igual. Buscar B. Indicador de columna B7. Si no, vamos a agregar otro. No me permite. Ahí está. Coma. Esto es lo molesto de el uso de manera tradicional. Columna número 2, coma 0. Ahí está. Aquí tenemos el buscar B. Esta información la vinculamos con el panel de control. Sería este. Y aquí cambiamos lo que venía siendo. Vinculamos con lo que aparezca. Buscamos lo siguiente. Y aquí. Oye Martín, pero hay un error. ¿Cuál es el error? Que solamente va a detectar lo de la columna número 2. Sí, aquí, la columna número 2. Entonces aquí tendría que agregar forzosamente promedio. Y estos valores los cambio. Vale, aquí sería promedio y sumatoria. Y estos valores lo vinculo con este. A ver, ahora sí, vamos a trabajarlo y vamos a trabajarlo. Fórmula sumatoria. Cambiamos sumatoria, promedio de ventas. NA no me detectó promedio de ventas. Vamos a ver por qué no me detectó. Promedio. Ah, sí, promedio de ventas. Sumatoria me lo encontró. Sumatoria. Aquí ya está mal. Promedio de ventas. A ver. Sumatoria no la encuentra. A ver, ¿por qué no encuentra sumatoria? El rango de datos, ah, qué güey. El rango de datos es el que... Oh, aquí ya me estoy confundiendo. Y bien gacho. Esto. El rango de datos, panel de control, valor buscado, matriz a buscar. Base de datos de L, no. Sería... Vamos a dejarlo con respecto a L4. Ok, ahí está. Vamos a ver. Sumatoria. Promedio de ventas, marca. Muy bien. Y panel de ventas nos marcaría esto, que sería esta información. Nos está buscando esta información con respecto a lo que tenemos. Pero aquí nos marca en formato fecha, formato de moneda. Por ejemplo, aquí ya tenemos fórmulas. La que tenemos actualmente es promedio y ventas. Que si quisiéramos agregar todavía más, tendríamos que agregar aquí otros apartados, pero también modificar la lista desplegable. Ya no sería esta. La lista, o sea, aquí ya no. Lista desplegable la que tendríamos que cambiar. Así un ejemplo, vamos a hacerlo. Para no confundir, porque ya estaba como que queriendo confundirlos y no. Datos, validación de datos. Esto es mucho de cómo lo tienen que comprender ustedes. Yo lo comprendo así como lo estoy haciendo a lo mejor de una manera un poco más rara. Pero un ejemplo aquí me puede apalancar las fórmulas que yo quiero. O sea, se puede 10 fórmulas. Puede abarcar 10 fórmulas. Aquí solamente me marca promedio de ventas y sumatoria. Ah, sumatoria. Ah, ok. Promedio de ventas. Vamos a ver si combinando no genera una equivocación. Ahí está. Sumatoria y todo lo demás que agreguemos lo va a buscar. Pero si no tenemos nada de información en nuestra base de datos, no lo va a dejar. Es un buen ejemplo de cómo utilizar aquí un ejemplo. Máximo. Mínimo.
contar, imaginemos lo que nosotros queremos. Ok, y ustedes se van a dar cuenta que en el panel tradicional marcaría de esta forma: contar, promedio de ventas, máximo, sumatoria, mínimo, contar. No marca nada porque no hay nada. Aparte porque el rango de datos lo hicimos muy pequeño. Tendrían que incrementar también el rango de datos con respecto a eso. Un ejemplo aquí, le puse L4. Pero si le pongo L11, ya abarcaría los datos que nosotros estamos jugando con la información. Y tendríamos que llenarlos. Máximo, quiero que agregue el máximo. Un ejemplo aquí, solamente como demostrativo, sin confundir. Esta información, sin confundir, ya estoy confundiendo. Aquí igual máximo, escogemos, cerramos. Aquí ya tenemos máximo, igual, min, mínimo. Cerramos, enter, y igual, contar, abrimos paréntesis, utilizamos esto. ¿Cuántos datos nos va a contar? Eso es importante. Imaginemos, ahí está. Y tenemos aquí promedios y todos los detalles que a nosotros nos interesa, y podemos ver en el panel de control. Mínimo. Queremos mínimo, promedio de ventas, vamos a ver. Promedio de ventas. Nos muestra el dato. Máximo, nos muestra el dato. Mínimo, nos muestra el dato. Contar. Aquí podemos vincular y sincronizar este tipo de información. Vamos a ver cuánto llevamos. 37 minutos, ya bastante tiempo. Pero vamos a seguir. Aquí vamos a agregar con respecto a mini gráficas. Mini gráfica con respecto a tipo de información. A ver, las mini gráficas, ¿para qué nos pudieran servir? Una manera de comparar con respecto a superficie, ventas. A ver. No, serían un buen de datos con respecto a superficie. Mini gráficas, no solamente no para no ponerlas, sino... No, mini gráficas no lo podemos utilizar. A menos... No. A lo mejor sí, ahorita les explico cómo. Vamos a utilizar otros ejemplos. Contar punto sí. Abrimos, en este caso igual contar punto sí. Abrimos paréntesis. Escogemos un rango de datos. Cerramos paréntesis. Perdón. Estaba creyendo que era contar. Criterio. Esto lo vamos a dejar en la celda, que es nuestro criterio. Sería... Ahorita van a ver a lo que me refiero con lo que aparezca aquí. Cerramos paréntesis. Enter. No hay nada porque no hay nada de información agregada aquí. En ese caso, vamos a lo siguiente. Aquí hay muchos nombres repetidos y queremos saber cuántos podemos utilizar. Para esto vamos a seleccionar toda la información, datos. Nos vamos a ir a copiar la celda, toda la columna, perdón. Control V, pegamos. Vamos a ir al apartado donde dice quitar duplicados y queremos quitar todo. Ok, solamente hay Carmen, Pedro, Joaquín, Jesús, María y Luisa, son repetidos. Entonces en este caso, nuevamente les comento, en datos, validación de datos, permitir una lista, escogemos el origen de datos, aquí seleccionamos la información, vamos a aceptar. En este momento puede darse cuenta que aquí nos marca la información y nos puede decir cuántos contó de cada quien. Cuántos contó de María, cuántos contó de Joaquín y todo ese tipo de cosas. Aquí vamos a agregar sumar punto sí. Y de la misma manera lo vamos a hacer. Vamos a vincular esto, ya no ocupamos un y lo vamos a agregar aquí. Todo lo que aparezca en nuestros datos lo vamos a modificar. Aquí agregamos la fórmula sumar punto sí, abrimos paréntesis, nos marca 3 apartados. Vamos a escoger primero el rango de datos con el que tenemos que comparar. Aquí, a ver si lo marca, ya me acordé. Coma, criterio, lo que aparezca. Lo que aparezca en este apartado.
Puede ser en la otra celda también, pero de igual manera. Y rango suma, los valores de venta. Cerramos paréntesis, cerramos, y aquí nos marcaría la sumatoria de todos los valores que son de 378 ventas realizadas por Joaquín. Hizo de capacidad de ventas, esto es muy bueno para las ventas, y es más, yo creo que lo voy a utilizar para el sistema que estoy trabajando, para ver la comparativa del equipo de ventas a trabajar. Por ejemplo, Joaquín realizó 478 ventas, lo cual generó un ingreso para la empresa, o un porcentaje de ventas, un volumen de ventas más bien, fue de 441.891.318 pesos, imaginemos. Joaquín, muy bien. Ahora vamos a ver con Pedro. Pedro ya nos muestra esto, o sea, son detalles a tomar en cuenta. Aquí ya tenemos la función contar puntos y sumar puntos y. Aquí podemos, es lo que les digo, interpretación y manipulación de la información. Vendedores aquí. Vamos a agregar otro indicador que no esté ocupado. O sea, aquí ya tiene base de datos. Este está ocupado, este también está ocupado. Estos dos están ocupados. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los ocultamos. Para que no... no, también está. Hay que ocuparlo. Ocultarlo. Están vacíos, ahora sí. En este caso, lo siguiente. Aquí ya podemos ver que nos muestra los datos de las fechas de todos los indicadores. Las fórmulas podemos cambiar, contar. Empezamos solamente con la de promedio de ventas y sumatoria, pero agregamos otros valores para que lo pueda modificar en este lugar. Vamos a cambiar el color para que sea lo que resalta. Máxima. Y también podemos hacer un efecto de cuando detecte máximo y mínimo que se marque en color rojo y en color verde. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. En este caso ya tenemos la fórmula vendedores. Imaginemos que también es lo que nos pide. Vendedores, lista desplegable. Ni modo. Así se queda. Vendedores, lista desplegable. Aquí vamos a agregar otro cuadro para que aquí agreguen la información. Hasta. Imaginemos que aquí son fórmulas a modificar. Vendedores, cuadro combinado, datos, validación de datos, permitir una lista. 42 minutos, bastantes, o sea, pero su objetivo va a ser hacerlo, todo esto. Todas las listas nos aparecen aquí. Copiamos el formato, archivo, inicio, formato, y copiamos este formato. Muy bien, aquí ya tenemos los vendedores, pero vendedores de... ¿Y qué nos dice esos vendedores? No dice nada, ¿verdad? Ahorita van a decir. Aquí vamos a ponerle ventas totales y ventas totales y sumatoria de ventas. Aquí agregamos un título, para no meterle tanto tiempo. Aquí vamos a agregar, combinar y centrar. De cada vendedor, ventas totales. Y este sería cantidad de ventas y suma de ventas de dicho vendedor. Entonces, esto es, siempre les recomiendo que sean como esas comparativas, ¿no? Si esto va a ser vinculado con la información que nosotros tengamos allá. También puede ser un cuadro de texto. Vamos a hacer un cuadro de texto. Insertar, texto, cuadro de texto. Vinculamos la información aquí. Y agregamos de color, cantidad. Le damos aquí. Y aquí podemos ver que nos marca dos valores, signo de igual en la parte de arriba para vincular la información. Y lo vamos a vincular con respecto a la base de datos. ¿Cuál base de datos nos interesa? Nos interesa la que se pueda modificar con respecto a contar puntos. Vinculamos esto, enter, no se va a mover todavía, no se va a mover, no crean que se va a mover, no se va a mover. Aquí tampoco, vamos al siguiente, signo de igual, vinculamos con las de sumatoria y hacemos esto, sumatoria. Aquí tenemos dos valores. Tenemos dos valores a tomar en cuenta. Sumatoria, pero no se modifica. Si se dan cuenta aquí, no se va a modificar. No se va a modificar porque... ¿Por qué no se va a modificar? Porque necesitamos vincular nuestro criterio. El criterio que teníamos aquí y aquí también era
era este apartado, N3 y N3, este era el criterio. Esto vamos a eliminar, hay muchas maneras, es lo que les digo, muchas maneras. Quitamos la lista desplegable y esto se va a direccionar, un efecto cascada, algo así, siempre les digo, con esto. Ay, pero otra vez empezamos con el rollo, ahí está. Ok. El criterio me lo modificó y me modificó el valor. No me lo encontró, oh maldición. Entonces mejor aquí en la fórmula directamente quitamos criterio. Vamos a poner un rango para no estar con tantas cosas. Nombre, ahí está. Esto es muy bueno, para esto sirven los rangos. Aquí, en vez de N3, nombre, enter. Y este también, en vez de N3, nombre, que vendría siendo criterio. Hombre. Entonces ahora sí, dependiendo de lo que agreguemos aquí, se va a ir modificando. Se pueden dar cuenta, Pedro, María realizó 392 ventas y la sumatoria de ventas fueron esta cantidad. Aquí ya tenemos un dashboard bien un poco feo o mucho, pero aquí ya podemos ver que dependiendo de la referencia nos modifica los datos de la fecha, tipo, operación, provincia, superficie, precio de venta, fecha de ventas. También podemos ver que aquí al modificar el nombre de los vendedores, solamente son muy pocos vendedores, se encarga de contarnos toda la cantidad de ventas y la sumatoria de dichas ventas. Ahora bien, faltarían gráficas, contenido visual para que nosotros entendamos ese tipo de formularios. Tenemos tres listas desplegables, fórmulas con respecto a máximo, sumatoria, o sea, tenemos los indicadores que se están cambiando. Esto puede ser un panel de control muy básico y muy amateur. Pero les puede servir bastante. Lo más importante es lo que les digo, no que sea bonito ni nada, que se lo entiendan, que sea lógico para ustedes y lo mejor, que sea muy lógico para cuando lo tengan que presentar. Bien, gráficas, ¿cómo podemos utilizar gráficas en ese tipo de detalles? Tenemos lo que vendría siendo por ventas, podemos utilizarlo, pero aquí con respecto a qué dato, sí, provincia y ventas, podemos hacer ese tipo de ventas. Ya, ventas por vendedor. Para esto vamos a ir a insertar, gráfica de columnas, cuadro en blanco, clic derecho, seleccionador de datos, escogemos el rango de información. Vamos a utilizar solamente vendedor y ventas. Recordad que son bastante la información. Aceptar. Mostrar seleccionar de datos, información, vendedor, cambiar fila de columna. Vamos a ver cómo lo mostró. Vendedor no me gustó. Los datos como lo agregué mal. Modificar datos. Nombre de la serie. Base de datos. Valores de la serie. No. Estos valores no tienen que ser. Signo de igual. Vamos a ver. Ahí se ve bien feo. Son los datos de los nombres, pero que se tienen que repetir. Déjenme buscar la manera para una gráfica decente. Muy bien, les comento, ya se me ocurrió la manera de cómo poder codificar todo este tipo de información de algo que sea útil. En este caso utilizamos una gráfica y usé otra vez el sumar puntos sí para comparar la capacidad de ventas de cada vendedor, quién fue el que se la rifó más, y la que se la rifó más fue Luisa. Tuvo mayor capacidad de ventas. Podemos vernos de aquí, en este momento hicimos aquí, en este caso, un sumar puntos sí de todos los valores, solamente comparándolo con el criterio que tenemos el nombre del vendedor. Y ya después de generar esos datos generamos una gráfica que sería de la siguiente manera: insertar, gráfica de columnas, nos aparece este apartado. Ojalá no se trabe. No quiero decir problemas técnicos. Ahí está. Es que seleccionó todo. No. Tengan cuidado de eso. No tiene que seleccionar nada. Un ejemplo aquí. Ya no estoy tocando nada. Insertar. Columnas. Ahí está.
Clic derecho, a seleccionar datos, y vinculamos la información con estos detalles con el vendedor y le damos a aceptar. Aquí podemos ver que aquí manejaría esta información de todos los datos con cortar y lo vamos a pegar en el panel de control. Pegar, como no, vamos a hacer pequeñita. Y aquí podemos ver la comparativa de los datos de vendedores. Pero no se ve mucho, no se ve. Esto vamos a ver. Podemos modificarlo también. Aquí vamos a poner abajo. Y si quisieran una gráfica más dinámica, ¿cómo le podemos hacer? De la siguiente manera. Que al momento de modificar, ver el rendimiento de cada persona. Pero que esta misma gráfica se modifique. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Pensar la lógica. Que esto solamente muestre los datos de lo que a nosotros nos interesa. Dependiendo de lo que nos muestre la información, tenemos aquí esta información. Y dependiendo de lo que nos muestre, ya sé cómo. Igual, buscar B. Escogemos buscar B. Y escogemos valor buscado, el punto de partida donde inicia nuestra búsqueda. En este caso sería esto de... no, perdón. Es que se me va el rollo. Acá es el volumen. Buscar B. Buscar B, abrimos paréntesis. Valor buscado, el punto de partida donde va a iniciar nuestra búsqueda, sería este dato. Coma, matriz a buscar, toda esta información. Coma, indicador de columna número 2, obvio, coma, 0, cerramos paréntesis, enter. No aparece nada, pero porque no hay nada de datos de información aquí. Nuevamente vamos a usar el uso, solamente vamos a vincularlo. Signo de igual, porque la que controla todo esto va a ser la de aquí. Va a controlar esta. Enter. Y es la que va a manipular la información. Entonces aquí la gráfica se modifica, sí o sí se va a modificar. Esta misma gráfica se va a encargar de modificar valores. Seleccionar datos, escogemos la información. En vez de solamente agregar estos datos, vamos al siguiente, borramos y agregamos todo. Ahí está, aceptar. En este momento nos marca Joaquín, doble de Joaquín, ojo, doble de Joaquín. Pero tiene que estar siempre en blanco. A ver. Nos marca doble. No funcionaría, no sería dinámica como uno la quisiera tener. Tendría que ser 2. Es que quiero que genere un efecto tipo tabla dinámica. Pedro lo estaría dejando, si cambio solamente estos tipos de datos, me mostraría ese tipo de información. Sería valores repetidos, valores diferentes. Ok. Creo que... déjenme ver. Es que podría crear otra gráfica, pero no tiene sentido, un ejemplo. Aquí ya me marca Pedro. O tiene que haber a fuerzas un nombre repetido, porque es el valor que me está entregando el buscar B. Permítame, le pienso. Muy bien, les comento. Ya estuve pensando la lógica, buscando la manera de cómo poder hacer esto. Los datos estaban un poquito más equivocados a lo que una perspectiva que traía para poderlo hacer dinámico. Esta información se queda. El de Carmen vamos a quitarlo nada más vamos a quitar el de Carmen, que es datos estáticos de quién fue el que tuvo mayor cantidad de ventas. Pero en este caso, un ejemplo aquí, seleccionar datos, quitamos lo que vendría siendo sería P2 hasta Q8 sería Q7, sin tomarlo en cuenta, y ya, aceptar. Entonces de esta manera quedarían solamente las 2, 4, 6 trabajadores, pero este dato, para que sea variable o para que se pueda modificar la información, ocupamos otra referencia para tomar en cuenta. En este caso hice una gráfica en la cual muestra diferentes ventas, o sea, capacidad de ventas que hicieron diferentes personas en cierto tiempo. Esto lo vamos a vincular, porque también vamos a poner aquí en panel de control con respecto a los años. Vamos a poner aquí, ahí solamente. No aparece nada, pero vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner las fechas, 2014, se tiene que automáticamente poner allá. En este caso, datos, validación de datos, permitir una lista y buscamos
origen de datos, buscamos este apartado y escogemos todos estos detalles. 2014, 2015 y aquí vamos a poner una pequeña mini gráfica. Insertar mini gráfica, bueno, una gráfica y una mini gráfica. En este caso escogemos aquí una gráfica de columnas. Quitamos aquí el apartado, cogemos aquí y aquí vamos a hacer lo siguiente: clic derecho, seleccionar datos, seleccionar, este sería panel de control, base de datos, este apartado, solamente este apartado. Editamos, nos va a pedir los nombres de estos datos con respecto a los números, cambiarlos por el encabezado de cada persona. Aceptar. Aquí ya podemos ver las ventas generadas en diferente tipo de año, la capacidad de ventas, y también vamos a hacer lo siguiente: en series vamos a modificar, cambiar el nombre de la serie por lo que vendría siendo el año, y vamos a aceptar. En este momento vamos a aceptar y vinculamos. Entonces podemos hacer dinámico, que dependiendo de los años se va a estar modificando. Un ejemplo, si se pueden ver, solamente se modificó uno, pero si cambiamos drásticamente los datos que tenemos en la parte de aquí, nos puede ayudar. Un ejemplo, aquí vamos a bajarle de 4, aquí 3, el siguiente 3 y este 2, imaginemos. Vamos a hacer lo siguiente: comparar 2015, bien la cantidad de que bajó, 16, subió. Solamente Pedro y Carmen fuimos los que modificamos los valores, pero vamos a modificar más todavía. Aquí 2, capacidad de ventas 5, aumentamos y vamos aquí como que tuvo su racha de suerte, 7, aquí 3, 6, aquí Leo no le fue tan bien, 2. En este momento se pueden dar cuenta que en el panel tradicional, dependiendo de los años, se va modificando. Un ejemplo, aquí podemos hacer dinámico la información, pero es muy importante que si quieren hacer dinámico ese tipo de información, tienen que trabajar muchísimo con la base y la estructuración de datos. Aquí hicimos una combinación entre la gráfica, vincularla con unos buscar B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con respecto a una lista desplegable para que nos muestre la información, y por eso podemos hacer la gráfica más dinámica. En este caso podemos ver que nuestro panel de control lo tenemos de esta manera: todas las ventas generadas por las personas en el año 2014, pero también tenemos 2015, 2014, 2015. Un ejemplo, si se pueden dar cuenta, el 2014 es idéntico, Luisa es la que tiene mayor porcentaje que la que podemos tener acá, pero si le cambiamos y modificamos 2015, sería más atractiva esta información que esta información, porque esa es estática. Entonces aquí podemos ver que nuestro panel de control está trabajando de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a vincular, generar aquí, combinar, centrar, insertar. A ver, no me permite. Vamos a entrar aquí, base de datos, no me permite mini gráficas. Qué raro que no me esté permitiendo esas características en este archivo. Bueno, ok, si le iba a agregar gráficas dinámicas, pero con eso terminamos. Entonces yo considero que con esto podemos empezar a trabajar con nuestro panel de control. Va a ser la actividad que tienen que realizar. Aquí podemos ver que por punto de referencia modifican todos los valores que tenemos aquí. Un ejemplo, nos modificó, buscamos, se modificaron todos los datos, los indicadores. Nos entrega en ese apartado la sumatoria, mínimo, contar, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y también en este caso los vendedores nos muestra la cantidad de ventas que hicieron y la suma de dichas ventas del 2014. Esto solamente como tema de recordatorio o reafirmar una gráfica con el buscar B y gráfica normal, cómo crear una gráfica dinámica que dependiendo de lo que nosotros modifiquemos se nos modifica la gráfica. Y esta es una gráfica estática con respecto a este tipo de información. Vamos a agregar más apartados porque podemos meterle aquí macros de cambio de gráficas y otros indicadores, pero yo creo que como actividad está muy bien para ir empezando. Vamos a seguir subiendo videos enfocados a paneles de control, diseños que podemos crear dependiendo de la necesidad. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que todo lo que tuve que estructurar para poder utilizar este panel de control, que a lo mejor ya es dependiendo de la necesidad de cada uno que ustedes tengan.
nadie les va a conocer los indicadores que ustedes tienen en su trabajo, o sea, es la lógica que tienen que desarrollar. Tienen que buscar la manera de cómo hacerlo lógico para ustedes y explicarlo de una manera más llamativa y buscar alternativas, como un ejemplo aquí. No me estaba dando esto, los utilicé para lo del, ¿cómo se llama? Cuadro de texto. Esto lo utilicé para una gráfica y pueden ver cómo la tuve que modificar para que tuviera una gráfica más dinámica para la información. Ustedes tienen que buscar la manera de estructurar todo ese tipo de detalles. Ahora sí, ya duró 1 hora este video, ya se me hizo muy largo. Aparte hubo momentos en los cuales había un servidor que se estaba confundiendo, pero esto es lo que va a ser la actividad. Hacer un panel de control de manera tradicional y luego vamos a agregar el de tablas dinámicas. Muy bien. A ver qué onda. Sí, continuamos. Sin más por el momento me despido, espero que esta información les sirva y nos vemos hasta el próximo video. Saludos, bye.